Desde la cúpula del poder es la tibieza, falta de carácter, ausencia de gestión, compromiso con los grupos cercanos al poder e indiferencia hacia la ciudadanía. Falta forma y fondo en la manera de hacer política del mandatario estatal y es lamentable que no haya cumplido con su palabra, fundamentalmente en materia de transparencia y de austeridad. Otro hecho grave en la política aloncista es que persiste la tramposa y perversa intromisión en la vida interna del Poder Legislativo. Cito como ejemplo el tan ya conocido y sonado caso del maiceo a exdiputados, que por cierto aún no tenemos notificación sobre la supuesta investigación que sigue la Procuraduría del Estado y en la que reiteramos nuestra voluntad para declarar sobre el caso. Les doy otro ejemplo de la intromisión en el Poder Legislativo, y es el cónclave nocturno que realizaron los diputados locales para aprobar la reforma educativa enviada por el Ejecutivo Federal, que prácticamente fue un albazo. O la elección también de los consejeros electorales, tan controvertida. Ante la falta de carácter del mandatario estatal, observamos su nula gestión ante la Federación, o cuando menos una mayor exigencia para atraer recursos y apoyos a los zacatecanos. Si Peña Nieto fuera un aliado del desarrollo del Estado, como lo pregona, existiría una mayor inversión en proyectos de impacto y beneficio para Zacatecas. Las visitas que ha realizado el presidente a nuestro Estado son solamente de relumbrón, fugaces y propagandísticas. El presidente solo ha pisado nuestro territorio para atestiguar eventos colmados de teatralidad, para inaugurar proyectos que están a medias, como el gasoducto, o los carreteros, como el tramo Jerez-Tlaltenango de apenas 23 kilómetros. ¿Pero qué ha hecho bien esta administración? La respuesta es simple: se ha dedicado a traer espectáculo. Es el caso del equipo Mineros y del inexplicable derroche de los festejos del centenario de la toma de Zacatecas. Si se trata de celebraciones, Alonso Reyes está presto a coronar reinas en municipios o de clubes o federaciones. Es lamentable que los proyectos del 3x1 no se consoliden. Existe negligencia, favoritismo y se politiza a estos grupos de zacatecanos radicados en Estados Unidos. Recordarán que a principios del año el gobernador del estado ratificó y nombró a 31 nuevos funcionarios de mandos medios. Obviamente se trató de cuotas políticas que habría de cubrir, además una estrategia para tener en puestos clave a operadores políticos. En este sentido, uno de los peores males de la administración es su gabinete y su equipo de colaboradores cercanos. Vamos a mencionar solamente algunos. Francisco Escobedo, secretario general de gobierno, que solo es un operador político para contener fuerzas sociales, especialmente las que son contrarias a esta administración, y que, por ejemplo, también no existe un diálogo, como es su responsabilidad, con los partidos de oposición, en particular con el Partido del Trabajo. Indiferencia con los taxistas que se opusieron al proyecto del microbús, grupos sociales, maestros. De manera perversa, esta administración ha querido bloquear y censurar a los grupos sociales que se han manifestado. Ahora pretenden controlar estas movilizaciones, situación que va en contra de la Constitución y la libre manifestación. José María González Nava es otro ejemplo. Ha brillado por ser un personaje gris, no ha consolidado políticas públicas para erradicar la pobreza. Marco Vinicio Flores, que es la antítesis de la educación y el magisterio. Guillermo Huizar, un encubridor de la corrupción. Fernando Soto, un endeudador de nuestro estado y corruptor de diputados. Patricia Salinas, maquilladora de nuestra realidad económica. Jesús Pinto es un simulador en la estrategia de seguridad. Es solo por mencionar algunos. Nosotros sostenemos que el mayor cáncer de este gobierno sin duda es el gabinete. En cierta ocasión, a través de un comunicado, Miguel Alonso reconoció la pluralidad, unión y madurez política de todos los sectores. Además, afirmó que las expresiones sociales tienen las puertas abiertas a su gobierno, quienes han señalado errores y aciertos. Se trata, compañeros, de pura retórica sin sustento. A 4 años de gobierno debe atender las fuerzas políticas de la entidad y efectivamente escuchar a todos los sectores, conformar un plan de trabajo conjunto, reorientar las políticas públicas. Sin embargo, eso no ha sucedido. Reiteramos nuestra postura: el Partido del Trabajo sigue siendo un partido de oposición, un partido propositivo, un partido congruente, pero además
un partido que está dispuesto al diálogo por el bien de Zacatecas. A propósito del segundo informe del presidente de la República, por otro lado, el país está entrando a una nueva etapa de su historia, el despojo de nuestra nación. Enrique Peña Nieto ha vendido nuestro país. Sus reformas atienden a intereses oscuros y están lejos de contribuir al desarrollo de todos los mexicanos. Padecemos un estancamiento económico inusitado. La brecha de la desigualdad crece a la par de la del desempleo. En el tema de seguridad, lejos está de pacificar el país. Los criminales compran políticos, se infiltran en los espacios públicos, corrompen y siguen asesinando. Como ejemplo está Michoacán, donde el crimen organizado tiene secuestrado a los políticos, por cierto, del PRI. De nuestra parte, pues es lo que queremos compartir con ustedes. Nosotros del Partido del Trabajo vamos a recurrirla. Es una ley muy polémica en principio, porque sin duda hay una gran necesidad de que se pueda regular el tema de tránsito en el Estado, pero no en ese aspecto. No el poder reglamentar las manifestaciones, que tengas que notificar con anticipación si pretendes salir a las calles a hacer alguna consigna, alguna demanda, porque no eres atendido en una primera instancia por quienes están al frente de las instituciones. Nos parece sin duda que eso viola garantías constitucionales, pero también que es un desvío de la atención, porque en realidad el tema de tránsito, lo que nosotros siempre estuvimos denunciando y demandando desde el interior del Congreso del Estado en la anterior legislatura, era que se pudiera regular el tema de las concesiones, que es en realidad la cajita de Pandora que tiene la Dirección de Tránsito en el Estado, y lo que nunca ha querido abordarse, la manera discrecional en la que se otorgan las concesiones, el tipo de beneficios, de prebendas que se tienen a cambio de ser beneficiado de alguna manera por estas, todo el círculo de corrupción que existe en torno al gremio de los transportistas, la manera en la que hace presión el gobierno hacia con ellos, de historias de muchísimos trabajadores del volante, ya sea taxistas o choferes de unidades de autotransporte, que tienen toda una vida dedicándose a esta actividad, incluso en algunas ocasiones heredada, y que jamás han podido aspirar a ser propietarios de una concesión, cuando vemos también a muchos cercanos al círculo del poder de distintas administraciones gubernamentales que sin tener ni siquiera un lazo con el gremio, de la noche a la mañana salen beneficiados. Nos parece, en principio, a la pregunta en concreto, Alonso, pues que debemos de recurrir a esta ley, que sin duda es un antecedente muy interesante el que está en el Distrito Federal, pero que es violatorio de la Constitución, que ha sido una característica del gobierno de Miguel Alonso, que lejos de poder establecer mesas de diálogo con los distintos sectores y organizaciones, se vaya más por la política de la represión, y que nosotros habremos de analizar esta ley que ya entró en vigor. Pero también que seguiremos exigiendo que se pueda transparentar el manejo de concesiones, la forma en la que se administra la Dirección de Transporte Público en el Estado de Zacatecas. La verdad es que es un instrumento político el tema de la procuración de justicia, solamente se actúa cuando hay investigaciones en contra de voces opositoras a la administración. Sin embargo, tenemos ya un cúmulo de ejemplos de denuncias que van debidamente fundamentadas, que son incluso un reclamo social, como yo te lo mencionaba, el tema del maiceo a los diputados, que hay simplemente omisión de parte de las autoridades. Entonces se judicializa, sí, pero solamente para algunos, solamente para quienes no son afines a los intereses de este gobierno y de quien conduce nuestro Estado. Nos parece que ha habido un sinnúmero, no solamente de denuncias, sino de pruebas que se han puesto a consideración de la sociedad, donde por lo menos 4 funcionarios de primer nivel de esta administración han sido directamente implicados. Y que es lamentable, a 4 años, a una semana de que se pueda rendir el cuarto informe de gobierno del Estado, no tengamos en esa materia resultado de ninguno, ni siquiera de Memo Huiza, cuando todos ustedes recordarán que fue descubierto a través de una grabación de una trabajadora, de cómo estaba manipulando a toda la clase trabajadora de en aquel entonces la Contraloría para que pudiera operar a favor de los candidatos del PRI, y que fue una denuncia en la que simplemente no pasó nada, el desvío de recursos de la Secretaría de Planeación y Desarrollo que conduce Chema González Nava,
que también estuvieron triangulando a través de chequeras personales recursos públicos para poder favorecer el proceso electoral. El tema, pues vaya, el tema del actual secretario de Administración, que la diputada Soledad Luevano ha exhibido de manera tan puntual, el tema del enriquecimiento ilícito del actual gobernador con propiedades particulares que exhibió en su momento el diputado Juan Mendoza, el tema del alcalde de Fresnillo, del enriquecimiento ilícito. Vaya, hay un sinnúmero de ejemplos que si hubiera verdaderamente justicia, un sistema democrático, nuestro Estado debían de haber sido resueltos, y estos titulares de tan estratégicas áreas de este gabinete debieron haber sido removidas hace mucho tiempo. Sin embargo, pues lamentablemente en Zacatecas no pasa nada, porque entendemos también que no se mandan solos y que seguramente de muchos de estos beneficios patrimonialistas que se han adquirido sale beneficiado el titular del Poder Ejecutivo en el Estado.